muchas gracias. Feliz sábado, hermanos. Creo que por acá ya han venido varios hermanos. Hace un par de semanas fuimos a una campaña con el hermano Edgar, ¿sí? La cual nos gustó esa bienvenida que había en la iglesia. Y hoy la vamos a probar. Y a donde yo voy, desde ahora en adelante, va conmigo. No sé si ustedes recuerdan esa palabra que había en la época de los pioneros. Cuando los pioneros se encontraban, decían Maranata. Muy débil. A ver, Maranata. Cristo viene. Maranata. Ahí está. Vamos a tener que aprenderlo bien fuerte y tenerlo y llevarlo en nuestro corazón. ¿Sí? Como la canción decía, como la hermana recién decía, Cristo está cerca, a las puertas. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo podemos creer que está a las puertas? ¿Qué nos damos cuenta? ¿Qué acontecimientos hay? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando? La escuela sabática, a mí, la verdad, yo digo, ¿cómo cada vez me sorprendo más de Dios? O sea, qué maravilla, qué hermoso que es el Dios que tenemos. ¿Por qué? Porque Él arma todo. ¿Sí? Yo venía preparando unos temas para ver cuándo tengo que dar. ¿Sí? Y cuando me pongo a ver, digo, wow, la escuela sabática, el sermón, y más o menos es como que se va encaminando todo y Dios, el Espíritu Santo, es el que dirige y maneja todo. ¿Sí? De la escuela sabática, no sé cuántos estudiaron hoy, cuántos charlaron, ¿qué entendieron? ¿Qué se dieron cuenta? ¿Cómo empezaba el domingo? ¿Qué decía? ¿De qué hablaba? ¿Qué había en el corazón de esas personas? De que, no sé si alguien se acuerda, alguien rompa el hielo, anímense a decir. ¿Alguien se acuerda de qué se trataba? Sí, hermano. Estaban todos unidos para un solo propósito para ellos. Bien, estaban todos unidos, ¿no? Y querían edificar esa torre, ¿no? Hablaba sobre el confort, sobre la comodidad de cada persona, ¿no? ¿Cuántas personas nuevas hay hoy acá? ¿Cuántos son que han venido por primera vez? ¿Hay alguno? Salvo mi yerno. ¿Hay otro más? No hay más. ¿Sí? Bueno, el Señor en ese ver, en esa escuela sabática que hemos estudiado, que hemos repasado, repasen a mis hermanos, pidan a Dios sabiduría. ¿Sí? Que el Señor nos muestra algo. Y ese algo tiene que ver con los tiempos que vivimos. ¿Sí? Y a veces nos ponemos a leer, decimos, no entiendo, lo leí toda la semana, no entiendo. ¿Qué Dios me quiere mostrar? ¿Sí? Pero antes de abrir la Biblia, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, tú has prometido tu Espíritu Santo, que cuando nos iba a enseñar, nos iba a guiar, Señor, en esta mañana, acá con mis hermanos de Romero, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros. Señor, necesitamos tener sabiduría, discernimiento. Tú, Señor, nos quieres mostrar algo, pero a veces no nos damos cuenta. Señor, ten misericordia de nosotros y danos esa sabiduría que necesitamos. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la Biblia, hoy vamos a hablar sobre el tiempo del fin. No sé a cuánto les guste, no sé cuánto comprendan, y vamos a hablar sobre lo que estamos viviendo, tiempos del fin. Yo sé que hay otros predicadores que por ahí predican de amor, por ahí predican sobre la paz, sobre la venida de Cristo, no sé. Hay diferentes, y cada uno tiene sus adeptos, son diferentes puntos de vista. ¿Sí? Cristo está en toda la Biblia y todo nos habla de Dios. Hoy en esta mañana vamos a ver sobre viviendo el tiempo del fin. ¿Cómo nos preparamos para la venida de Jesús? ¿Sí? Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios acá? ¿Sí? Versículos capaz que lo hemos leído una y otra vez. ¿Sí? Hemos leído muchas veces. La ciencia aumentará. Muchos correrán de acá para allá. Hoy, mis hermanos, hoy vemos
la ciencia, y cuando viene la ciencia, el conocimiento también aumenta. Porque hoy en día muchas personas que están viviendo, muchas personas que hoy están en la iglesia, ¿sí?, que por ahí no se han dado cuenta de algunas cosas, hoy Dios les va a revelar un poco más, ¿sí? Y el Espíritu de Profecía dice que conforme vayamos relacionándonos con Dios, más entendimiento vamos a tener, ¿sí? La profecía bíblica nos revela que vivimos en tiempo del fin y debemos estar atentos a las señales. Muchas señales se están dando hoy en día en nuestra vida, ¿sí? A partir, yo creo que de la pandemia, no sé cuántos se dieron cuenta que hubo una pandemia acá. ¿Todos? ¿Seguro? A partir de la pandemia, fíjense ustedes y vayan atando cabos, ¿sí? Vayan atando. ¿Los ricos se dieron cuenta? ¿Los pobres se dieron cuenta? ¿Los niños se dieron cuenta? ¿Los grandes se dieron cuenta? Todo el mundo se dio cuenta que hubo una pandemia, ¿verdad? El Señor, en su amor y su misericordia, hizo un llamado al mundo entero, ¿sí? De la parte de nosotros como cristianos, el Señor hace un llamado, pero también tenemos la otra parte de la cara, la parte de afuera, ¿sí? Siempre en la Biblia, hermano, todo se repite, ¿sí? Y el espíritu de profecía, Elena de Juan, en el conflicto de los siglos, página 44, la sierva del Señor dice, pero palabras que nos tienen que prestar. Dice, lo sucedido en la época de Jerusalén es una pálida, ¿sí? No sé si todos lo leyeron, ¿sí? Dice que hay un paralelismo con nuestros tiempos finales, con nuestros tiempos del fin. Y no sé si todos saben que la destrucción de Jerusalén, que fue en el año, 70, ¿sí? La destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, fue un aviso para ¿quiénes? Para los cristianos. Hermanos, es importante tener entendimiento de todas las cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta en dónde estamos parados, ¿sí? A partir de la pandemia, el Señor permitió derramar su luz un poco más, pero para aquellos que estaban buscando. Muchas personas recurrieron a una situación, a una ayuda humana, ¿sí? Y cuando yo me pongo a estudiar la lección de esta semana, me doy cuenta lo que el hermano decía recién, de que en la época de la Torre de Babel, todos estaban uniendo ¿para qué? Para una mejor comunidad. Hoy en día, lo curioso, el mundo entero también se está reuniendo ¿para qué? Para salvar la tierra, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, si han visto alguna noticia, si alguien les ha comentado, pero el mundo entero está alborotado, ¿sí? El mundo entero está en alerta, en urgencia, y de una u otra forma están llamando ¿a qué? A que se unan. Pero cada vez que el mundo, este líder, llama, hay más conflictos. Y veamos que dice Mateo 24, versículos 6 al 8. Si alguien quiere leerlo, lea. Mateo 24, versículos 6 al 8. El Señor nos da una advertencia. ¿Cómo me puedo dar cuenta que estamos en el tiempo del fin? Si alguien se anima, si no, lo tengo yo. ¿Sí? Mateo 24, versículo 6 al 8. ahí veo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gracias, Marta.
Hermanos, yo les pregunto, ¿hay guerras? Y hay rumores de una tercera guerra mundial, ¿verdad? A veces me pongo a pensar, ¿no? Y converso con mi nene. Y mi nene está en su mundo. No se da cuenta. No le da lo mismo. Él no está pendiente de querer jugar. Y él está cegado por el fútbol. Y lo mismo nos puede pasar a muchos. Pero no solamente el fútbol, sino podemos estar cegados por el trabajo. Puedo estar cegado porque quiero construir. Puedo estar cegado por algún problema. Puedo estar cegado por alguna ilusión en este mundo. Pero el Señor te ha llamado y hoy estás acá presente. Y hoy charlaba con mi yerno y le decía, no importa si no fuiste cristiano, no importa si no venís de ninguna... El Señor llama igual. Hay que estar dispuestos. Así como Abraham fue llamado. ¿Usted sabe lo que hacía Abraham? Capaz que muchos conocen lo que hacía su padre, ¿no? Hacía estatuas y hechicerías. Sin embargo, el Señor lo llamó a Abraham porque conocía su corazón, conocía las ganas que tenía. Y así fue llamado yo y así cada uno de nosotros. ¿Sí? Y cada uno de nosotros ha tenido la respuesta de Dios. Tal vez no sepas para qué. Capaz que te encuentras acá sentado y no entiendas por qué estás. Capaz que te dieron un cargo y no sabes qué hacer. ¿Qué hago? El otro hermano hacía mucho y yo no sé. No importa. Tienes que ir. El Señor te va a preparar. Tu respuesta es: anda. No interesa si sabes mucho o no. Ya lo importante es que el Señor te eligió. Y eso, hermano, le tenemos que dar un valor enorme. Porque cuando el Señor nos elige, nos está diciendo: te regalo la salvación. Hoy tú estás conmigo en el reino del cielo. Y el Señor nos da estos avisos. Hay guerras, rumores de guerra, pestes, pandemias. Y esto es un principio de dolor. Y cuando me pongo a estudiar, y hoy gracias a Dios que existe también la tecnología, y ahora fíjense que la ciencia aumenta, ¿y qué apareció ahora? Yo creo que lo que está en la facultad, en la escuela, más de uno lo está usando, como mi nene. Yo no sabía, ¿no? Y un día mi nene dice: pa, te va a llamar la directora. ¿Qué pasó? Me saqué 10. ¡Wow! Me va a felicitar, hijo. No, pa, yo fui tonto, me dice. La maestra me dijo: Ezequiel, qué bueno, estás mejorando. Y yo dije: sí, maestra, usé la inteligencia artificial. Claro, le dio una respuesta precisa, exacta. Y la maestra dijo: no, eso no. Y por eso me llamó. Le dije: a ver, hijo, ¿cómo es? Y me puse a investigar. O sea, está bueno para sacarle provecho. Está malo si lo usas para otras cosas que no te lleven, que no te den frutos, que no te sirvan para edificar. Y cuando yo me pongo a averiguar el paralelismo entre la destrucción de Jerusalén, porque Jesús me dice, ¿sí?, que así como fue destruido Jerusalén, cuando Jesús me explica, así también vendrá la destrucción repentina. Me pongo a analizar y la inteligencia artificial me empieza a dar datos. Que en el año 55 hubo terremotos, que en el año 58 hubo incendios, que en el año 65 hubo pestes, terremotos, incendios. Y dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, así como fue el anuncio al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, así también sería el aviso para nosotros. Y el Señor, en el año 66, hizo un llamado a su pueblo. Y todo el mundo en aquella época se dio cuenta de ese llamado.
dice que la abominación desoladora, por eso muchos no la comprendan, que es la abominación desoladora, dice que cuando veas que la abominación desoladora rodea, sal. Y ese es un aviso. Dice que cuando Roma venía con todos sus estandartes a asesinar, a matar y a adueñarse, dice que atacaron, ¿sí? Ustedes vayan atando cabos, atacaron, ¿sí? Empezaron a tener su objetivo y de repente había un grupo que hacía resistencia, que resistía y decía no, y eran mal vistos y eran atacados. Luego ese grupo ganó, dice que misteriosamente el espíritu profeta no entiende por qué el ejército romano se retiró sorpresivamente, se retiró, y dice que eso fue el aviso para todo el pueblo de Dios de salir de esa ciudad. Si ese fue el aviso para salir a Roma, ¿cuál será nuestro aviso? Es la pregunta que me tengo que hacer, cada uno se tiene que hacer. Los tiempos que vivimos, el Señor hace un llamado a su pueblo. Capaz que más de uno tenga miedo de dejar esa ciudad. Y yo te voy a dar una línea. Esa ciudad no solamente puede ser que vos vayas al campo, que es lo lógico y es el consejo que dio Dios desde la creación, multiplicar y expandirse por el mundo. Sin embargo, siempre los que no estaban con Dios, ¿qué hacían? Hacían grandes ciudades, ¿sí? Y dice la Escritura que como vio que hicieron grande ciudad y su pensamiento era uno solo en continuo y la maldad aumentaba, Dios mandó la destrucción. Dios reunió nuevamente a su grupo celestial y dijo: esta gente solamente va en aumento al mal. Descendamos y destruyamos. El Señor hoy te dice: sal de la ciudad, pero de esa ciudad personal en la que tú estás cargando, ¿sí? No solamente diga, pero yo vivo en el campo, puedo pensar, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón y qué hay en tu mente? ¿Cargas con una ciudad que te hace pesada? ¿Cargas cuál es esa ciudad? Te lo voy a resolver un poco más. ¿Qué tenés en tu corazón? ¿Egoísmo? ¿Qué tenés celos? ¿Qué tenés bronca? ¿No soportás a tu hermano que está mejor? ¿No soportás a tu vecino que está construyendo? ¿No soportás a tu amigo que se compró una moto o un celular nuevo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay amor? ¿Hay alegría? ¿O está sucia, como es la ciudad? El espíritu de profecía nos da esos consejos, donde cada uno de nosotros tenemos que ver cómo estamos. Hermano, yo les voy a tirar una más. Yo me quedé sorprendido. Le pregunto a la inteligencia artificial qué paralelismo hay entre el pase sanitario. ¿Saben qué era el pase sanitario? ¿Alguien se acuerda qué es el pase sanitario? ¿Sí? ¿Qué era? Era como una autorización a poder ir a determinados lugares. En donde uno tenía un pase sanitario no podía concurrir a un lugar público en donde se decía: si no tenés el pase no entramos. Bien. Era como una tarjeta de pasaje, ¿no? Era la autorización que te daba para poder movilizarte, transportarte, vender, comprar, hacerte ver en el médico, lo que sea, ¿sí? Le pregunto a la inteligencia artificial y me dice: el paralelismo entre el pase sanitario y la ley dominical radica en la imposición y restricción y regulaciones por parte del gobierno en áreas que afectan directamente a la libertad
el ser humano. Tanto el pase sanitario como la ley dominical buscan controlar y limitar las acciones de las personas en nombre de la seguridad y el bienestar público. Ambas medidas generan controversia y debate sobre los límites del poder gubernamental y los derechos individuales. Además, tanto el pase sanitario como la ley dominical pueden generar divisiones en la sociedad. ¿Pasó eso? Pasó eso. ¿Trajo divisiones? Trajo divisiones. ¿Sí? Y habla un montón. La pregunta es, ¿cómo me estoy preparando para todo esto? El Señor me está hablando. El Señor me va mostrando cosas. ¿Será que estoy como las 10 vírgenes cargando mi lámpara? ¿Sí? Porque las 10 vírgenes tenían su lámpara. Pero había, dice, la mitad nada más que tenían el aceite extra. La mitad nada más estaban preparadas. La palabra de Dios dice que muchas veces estamos cegados. Y le pasó a los que caminaban camino de Emaús, enojados, tristes, y el Señor les dijo: vuelvan a leer las Escrituras, porque esas son las que dan la vida eterna. Podés estar hoy sentado acá en la iglesia, ocupando un lugar, pero tal vez no estés pidiendo al Espíritu Santo. Yo no lo sé. Cada uno, su relación con Dios es personal. No importa el tiempo que estés en la iglesia, no importa. El llamado es individual. Apocalipsis 14, del 6 al 7, el Señor nos da un consejo cómo prepararnos. Y Él dice en su palabra: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Toda nación teniendo lengua y pueblo diciendo a gran voz: teme a Dios y dale gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Hermano, tal vez se te haga muy difícil conocer las profecías. Y es verdad, es difícil. Tal vez te cueste comprender, pero hay algo básico que tiene el Señor, sencillito. Por eso cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, no eligió a los eruditos, sino llamó a esas personas que realmente querían ser capacitadas, sin estudios. Había también gente estudiosa como Lucas, como Pablo, erudito. Pero hay veces estamos cegados, como Pablo, que creyendo hacer la voluntad de Dios, más bien matamos a los cristianos, perseguimos a los cristianos, echamos a los cristianos. Cegados, ¿sí? Cegados en un fariseísmo. Tanto conocimiento, pero la falta de amor. Porque el Espíritu Santo es amor. Porque Dios es amor y Jesús es amor. Entonces, cuando tú dices ser cristiano, si en tu corazón no hay amor, tienes que pensar. Porque si el mundo que no tiene amor está reuniéndose, ¿para qué? Para solamente pensar en salvar la tierra. Tú ves a ese líder de blanco que hace un llamado al mundo, pero no dice Jesús viene. No está diciendo, sino que mezcla, y la única idea es de juntar al mundo para salvar la tierra. La Biblia decía en Génesis 11 que todos estaban con un mismo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje hoy en día? No importa Dios, pisoteemos. No importa los mandamientos, pisemos. Ellos tienen un mismo lenguaje. ¿Cuál es? El de
diablo, destruir todo lo que Dios ha creado. El matrimonio hombre con mujer, pisoteemos. El aborto, el engañar, el estafar, el robar. Tienen un mismo lenguaje, ¿cuál es? Destruir todo lo que Dios hizo. Tienen un mismo idioma, querer salvar la tierra, no importa los costos. Su mente está metida en eso. Este 4 de octubre que pasó, ese líder religioso dio un mensaje al mundo: unámonos. Y viene a hacer, y encima dice: hace 8 años le vengo diciendo, la tierra no da más, esto se nos va. Y yo conocí gente católica que me habla y me dice: Walter, estoy preocupada, ¿viste lo que dijo el Papa? Esto no da más, tenemos que hacer algo para salvar la tierra. Amén, digo yo. Qué lindo esa mujer que tenía ese corazón preocupada, pero confundida, engañada. Muchas veces podemos pensar eso. Podemos creer hacer el bien, como le pasó a Abraham. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Qué dijo a su esposa? Engañemos que son mi hermana. ¿Sí? Engañemos que eres mi hermana. Claro, hay veces tenemos miedo y ocultamos nuestra vida. Somos cristianos acá y donde vayamos. Y hay veces escondemos por temor al faraón. ¿A quién le tienes miedo? ¿A quién le tienes miedo en la facultad? ¿Que te desaprueben? No importa. ¿A quién tienes miedo en tu casa? ¿A tu mamá, a tu papá, a tus hermanos que se te burlen? ¿Qué te importa? Dios dio la vida por vos. ¿A quién tienes miedo en la calle cuando juegas fútbol? ¿Que no te elijan para jugar? ¿Qué te importa? Si tú tienes la salvación. Decidiste, escuchaste el llamado como Abraham, sal y caminaste. Hoy estás acá. No lo pierdas por estas tonterías de este mundo. Yo hace mucho le vengo diciendo a mis hermanos, y a Diego y a otros más, hay cosas que quiero dejar. No porque no me gusten, sino porque no es bueno, porque me hacen daño, porque me alejan, porque me perturban, porque me sacan. Entonces Dios quiere que nosotros abandonemos lo que nos hace daño, que nos alejemos. Hay veces el sentimiento te atrapa, pero no es bueno. No es bueno, mis hermanos. Le pregunté a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me dice: hay un mismo lenguaje global, es el inglés, y todos están unidos. Hay un mismo pensamiento global, así usa la palabra, global, es salvar la tierra. Un mismo pensamiento. Hermano, yo vengo pensando y me gustaría alargar más cosas, pero no quiero asustar, sino quiero que haya en tu corazón ese amor a Cristo. Que esa cruz, la cual Él fue clavado y derramó su sangre, que tú puedas aceptarlo, que tú puedas acercarte a Él y llevar el mensaje del Evangelio eterno, que es predicar el Evangelio. El Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, Jesús, después de haberle explicado a los discípulos, de no haber entendido, tal vez hoy estés confundido, como le pasó a Pedro, como le pasó a los discípulos, y te hayas escondido, como hicieron los discípulos, y no hayas entendido, y hayas creído, y te hayas sentido decepcionado por algún pastor, por algún anciano, te hayas sentido decepcionado por algún hermano de iglesia, te puedes haber sentido decepcionado por tu mamá, por tu papá, por tu tío, por alguien que te dio un mensaje y hoy no era así. No importa. Eso también pidieron los discípulos. Pero hubo dos caminos que se usan, y esos dos caminos los tenés vos: el de Judas, el de cerrarte, el del orgullo, en el saber que sos culpable, en el saber que no te lo mereces, pero tomar tus decisiones humanas y quitarte la vida. O está en el de Pedro, en el luchar también con tu orgullo, porque Pedro siempre decía: no voy a negar, voy a salir adelante, pero en el tomar, en la recapacitación,
decía, y yo acá una vez lo dije, ese canto del gallo fue el que despertó a Pedro. Esa voz del fuerte clamor es el que despertó a la Virgen. Todos escucharon el canto del gallo, todos escuchan el fuerte clamor, y acá todos están escuchando el mensaje. Pero hay un grupo que va a entender y hay otros que no van a entender. Cuando Pedro estaba confundido, estaba arrepentido, estaba en su lucha y de decir que Jesús tenía razón, entró en su vida el Espíritu Santo. Esa mirada de Jesús, esa mirada que necesitas tú y yo, para decir, soy pecador, y arrepentirme. ¿Para qué, mi hermano? El mensaje de Hechos 2:38 dice, arrepiéntete. ¿Sí? Arrepiéntete. Ese es el mensaje que tenemos que dar, el mensaje eterno, el evangelio eterno. Ir y predicar el evangelio a toda tribu, a toda nación, a toda lengua, a todo el que se te cruce. No necesitas viajar a otro país. A tu compañero de fútbol, a tu compañero de escuela, si trabajas en un negocio, al que te compra, al que te vende. Llevar el evangelio eterno, ese evangelio de amor, de arrepentimiento. No hay que enrollarse en tantas cosas. Es sencillito. No nos compliquemos la vida. El Señor quiere nuestra salvación. En Hebreos 10:37 el Señor nos da un mensaje de esperanza. No sé si alguien lo quiere leer. Porque ¿qué dijo? Hebreos 10:37. 10:37 dice, porque aún poco en el que ha de venir vendrá y no tardará. hermano, el Señor viene pronto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 dice, no que hay veces capaz que hoy, por todo esto, capaz que necesitas conocer las fechas, capaz que necesitas saber cuándo viene Cristo. ¿Sí? Y estaría bueno, ¿no? Pero el Señor, una mala noticia, a nadie le ha dicho la hora que viene. Pero sí, el Señor, como sabe que nosotros somos estudiosos, como sabe que nosotros amamos a Él, y eso es lo único que necesitamos, amarlo. Y cuando yo amo a Dios, mi vida tiene que ser diferente. Tengo que ser distinto. Y te cuesta, sí. Yo, hermanos, hoy estoy acá y en esta semana he pasado momentos difíciles, muy difíciles. He necesitado a veces decir, no entiendo. Hoy yo, Walter Amaya, no entiendo por qué me sucede lo que me sucede. Pero el Señor sé que tiene algo. Estoy pasando por una situación familiar bastante difícil, a punto de separarnos. Todo por problemas espirituales que generan una gran explosión a veces. Pero el Señor prueba mi fe. Y yo agradezco a Dios que el Espíritu Santo me dé entendimiento para actuar con amor, para actuar con bondad. Es difícil, porque tú ves cómo te pisotean, te quieren arrastrar. Tal vez no físicamente, pero con palabras, insultarte. Y digo, wow, ¿cuánto habrá pasado Jesús? Estoy dispuesto a pasar las cosas que vienen, porque recién la hermana le decía que esto es el principio y no es el fin. ¿Se imaginan lo que va a ser más adelante? Si hoy no entiendo, si hoy no estoy preparado, si hoy no vengo, si no leo, si no le pido a Dios el Espíritu Santo. Pero tenemos Hebreos 10:37 que te da ese refrigerio, que te dice un poquito más de tiempo y ya viene. ¿Sí? Él está en las puertas, Él está pronto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 les había dicho,
Pablo dice, está de más que te diga las fechas, pero sí te voy a decir algo. ¿Qué dice el versículo 2 si alguien lo tiene? Y el versículo 3. Y es impactante lo que dice, porque cuando yo leía, y parecía que a veces parece saltar y se da cuenta de lo que estás leyendo, ¿sí? Me cayó un mensaje y ahora ¿qué dice? ¿Leo? Sí, por favor, gracias. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como al ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Amén. Hermano, todo esto que vengo a hablar, los tiempos, ¿qué quieres que te diga? Ya el Señor te va a explicar. ¿Querés saber la fecha exacta? No te lo voy a decir porque no te sirve, no te vas a preparar, lo vas a hacer por miedo. Hoy tenés que decidir, hoy tenés que decidir cambiar. ¿Te cuesta? Sí, te cuesta. A mí, y lo que va a jugar conmigo, sabe que me encanta el fútbol, me cuesta, pero gracias a Dios lo estoy dejando por el poder de Dios. No porque yo, porque a mí no me gusta, a mí me encanta, pero yo lo quiero. Quiero servir a Dios. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Y esa noche puede ser hoy. ¿En qué momento de la vida estás viviendo? ¿Hay oscuridad en tu vida? ¿Está llegando esa medianoche? ¿O literalmente está pronto? Porque hay dos formas. Hoy puedo salir, me choco y muero. Y Jesús vino para mí. O capaz que siguen los días y los acontecimientos se van dando. Y en el versículo 3 hay un mensaje que dice, y cuando yo leí ese mensaje, me suena el celular. Increíble, increíble, no lo podía creer. Y capaz que más de uno de ustedes ha llegado un mensaje donde dice, unámonos a la paz. ¿A alguien le llegó ese WhatsApp? Porque es como una cadena a nivel mundial. Unámonos a la paz. ¿Y qué decía mi hermano en el versículo 3? Si hay guerras, si hay rumores de guerras, hay un conflicto en el mundo, ¿qué tiene que venir? Porque todos estamos uniendo para un mismo pensamiento, pero para poder gobernar y nuevamente liderar, ¿qué tengo que hacer? Hay un dicho famoso que dice, divide y reinarás. Se divide todo el mundo, ¿sí? Hay poderes religiosos mundiales, hay poderes religiosos que nadie ha podido entrar. Hoy el islamismo, todo eso está siendo derrotado. Y hoy hay peleas en Israel, ¿sí? Todo por problemas religiosos. Todo por problemas religiosos. Unos que quieren hacer la mezquita, otros que quieren hacer la restauración de Jerusalén, y todos problemas religiosos. Israel peleando con el islamismo, con Pakistán, con Ghana, rodeado de todos sus enemigos, ¿sí? Pero todo es para algo que viene, para que nosotros estemos atentos. ¿Por qué? Porque la idea es que haya un solo líder en este mundo, ¿sí? Un solo líder, un solo gobierno, una sola nación. No quiere decir que van a desaparecer los países, sino que todos están en un mismo pensamiento, solamente, continuamente al mar, un mismo lenguaje, la unión global, el nuevo orden mundial, el plan 2030. Pero tú tienes a Dios en tu corazón. Y Dios te dice en Mateo 24:44, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Mateo 24 dice, por tanto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En este tiempo, hermanos, en el que estamos viviendo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida personal? Esa guerra que tú estás pasando, ¿cuál es? ¿Cuál es ese conflicto que estás teniendo en tu vida? Yo hoy, la guerra más grande que tengo es mi esposa, mi familia. ¿Sí? Yo no sé qué problema tengan vos, pero el Señor te dice que tenés que estar preparado, tenés que estar firme,
decir, Señor, ayúdame. No importa cómo estés, así como Dios lo llamó a Abraham, ¿sí? No importa, la decisión es ir. No importa a dónde vas ni qué vas a hacer, sino que tenés que tener esa decisión de elegirlo. Y el Señor no necesita que tú seas perfecto, el Señor quiere que seas así, tal como sos, con todos tus defectos. ¿Por qué? Porque el Señor murió por ti y Él te regala esa salvación. Que Dios lo bendiga a los hermanos.